Soy Lucía, y puedo decir con orgullo, mi marido me humillaba constantemente. Pero lo que hice cambió mi vida para siempre. Viví años creyendo que no tenía salida, pero encontré la fuerza para luchar por mi libertad. Lucía estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, el único lugar de la casa que todavía sentía suyo, aunque eso era más una ilusión que una realidad. El reflejo la devolvía una imagen que no reconocía, ojos apagados, ojeras profundas y un rostro que alguna vez fue radiante, ahora hundido en la sombra de la resignación. Tenía puesta una blusa que Roberto había elegido para ella, una de esas prendas que él decía que disimulaban su figura, porque, según él, no era perfecta como la de otras mujeres. Las paredes de su hogar, que antes soñó como un santuario, ahora eran su prisión. La casa, grande y perfectamente decorada según los gustos de Roberto, no reflejaba en absoluto los sueños de Lucía. Cada objeto era un recordatorio de quien controlaba su vida. Desde los muebles hasta los cuadros en las paredes, todo había sido elegido por él, sin consultarla, como si su opinión no tuviera valor. Era una tarde de domingo, y Roberto había organizado una comida familiar. Para Lucía, estos eventos eran un tormento. Su marido disfrutaba humillándola frente a los demás, encontrando formas sutiles y no tan sutiles de demostrar que ella era incapaz y que todo lo bueno en su vida se lo debía a él. ¿Todavía no estás lista? Su voz resonó desde el pasillo, cortante como un látigo. Lucía apuró los movimientos, agarrando un lápiz labial que, en cuanto se lo aplicó, fue arrancado de su mano por Roberto. ¿Qué es esto? ¿Vas a pintarte como una cualquiera? Ya te dije que a los hombres no nos gustan las mujeres vulgares. Ella bajó la mirada, sintiendo como su espíritu se encogía un poco más. En la mesa del comedor, la tensión era palpable. La madre de Roberto, una mujer severa y tradicional, ocupaba un lugar prominente, mientras sus hermanos y cuñadas conversaban animadamente, fingiendo no notar la dinámica tóxica entre Roberto y Lucía. En un momento, él tomó una copa de vino y, con una sonrisa maliciosa, dijo: ¿No les parece increíble que Lucía logró no quemar la comida hoy? Un milagro, considerando su historial. La risa estalló en la mesa. Algunos intentaron disimularla, otros se rieron abiertamente. Lucía sintió que su rostro se encendía de vergüenza mientras apretaba el mantel con fuerza para no derramar las lágrimas que amenazaban con salir. Es que una nunca termina de aprender, ¿verdad, Lucía?, continuó Roberto, como si no hubiera hecho suficiente daño. Pero bueno, lo importante es que aquí estoy yo para asegurarme de que todo salga bien. Su madre, en lugar de defenderla, asintió. Los hombres siempre tienen que llevar la batuta. Así ha sido siempre. Cuando la comida terminó, Lucía recogió los platos en silencio. Mientras lavaba, escuchaba las risas de los demás en la sala. Cada carcajada era como un puñal que se hundía más en su pecho. ¿Cuánto más podría soportar? Durante años, había justificado el comportamiento de Roberto, primero por amor, después por costumbre y finalmente por miedo. Esa noche, cuando todos se habían ido, Roberto se acercó a ella en la cocina. Lucía, ¿te das cuenta de que sin mí no serías nada? Eres afortunada de tenerme. Muchas mujeres darían lo que fuera por estar en tu lugar. Deberías aprender a ser agradecida. Ella asintió, pero por dentro, algo comenzó a quebrarse. Más tarde, mientras Roberto roncaba profundamente en la cama, Lucía volvió al espejo del baño. El agua corría en el lavabo mientras ella trataba de contener un llanto silencioso. Miró sus manos, que temblaban, y murmuró: ¿en qué me he convertido? Era como si la mujer que había sido, la que soñaba con ser diseñadora y viajaba en su mente a lugares lejanos, hubiera sido enterrada viva. Esa noche, después de un rato de insomnio, Lucía tomó una libreta vieja que guardaba en un cajón y comenzó a escribir. Hoy me humillaron frente a todos. Me sentí invisible, como si mi vida no tuviera importancia. Pero hay una parte de mí que quiere luchar. No sé cómo, ni cuándo, pero quiero salir de aquí. Cerró la libreta con un suspiro,
temiendo que incluso escribir algo así pudiera ser peligroso si Roberto lo descubría. Sin embargo, ese pequeño acto de rebeldía encendió una chispa en su interior. Lucía se despertó con un nudo en el pecho. La luz de la mañana entraba por las persianas, pero no traía consigo esperanza ni consuelo. En su mente, el eco de las palabras de Roberto la atormentaba: sin mí, no eres nada. Esas frases la perseguían incluso en sus sueños, como si hubieran sido grabadas en su alma. Mientras preparaba el desayuno, la rutina de siempre se desarrollaba como un acto mecánico. Roberto bajó las escaleras, impecable en su traje, como si su presencia dominara todo el espacio. Sin siquiera mirarla, se sentó a la mesa y extendió el periódico. Los huevos, Lucía. Ya sabes cómo me gustan. No los quemes. Ella obedeció en silencio, mientras en su interior hervía una mezcla de tristeza y rabia. Era una rabia nueva, una que no conocía antes. Cuando colocó el plato frente a él, Roberto lo inspeccionó con una mirada crítica antes de probarlo. Supongo que esto está pasable, murmuró, como si fuera un logro monumental. Lucía apretó los labios, conteniendo las palabras que deseaba gritar. El resto del día transcurrió en un vacío emocional. Roberto salió de casa sin despedirse, como de costumbre, dejándola sola con sus pensamientos. Lucía trató de distraerse limpiando la casa, pero cada rincón era un recordatorio de su vida bajo el control de él. La sala estaba decorada con muebles que a ella nunca le habían gustado, las fotos familiares mostraban sonrisas falsas que ocultaban la realidad de su dolor. Mientras limpiaba una estantería, encontró un viejo álbum de fotos. Al abrirlo, se enfrentó a recuerdos de un tiempo diferente, antes de conocer a Roberto. Allí estaba ella, joven y llena de sueños, con un vestido sencillo pero hermoso que había hecho con sus propias manos. Recordó cómo solía pasar horas diseñando ropa, soñando con abrir su propia boutique. Pero esos sueños se habían desvanecido, enterrados bajo los años de abuso y control. En la tarde, mientras intentaba leer un libro que había abandonado hacía semanas, su teléfono sonó. Era Elena, su amiga de la infancia, alguien con quien había perdido contacto debido a las restricciones de Roberto. Dudó en contestar, pero algo en su interior la empujó a hacerlo. Lucía, ¿cómo estás?, preguntó Elena, con una calidez que casi la hizo llorar. Estoy bien, mintió, aunque su voz temblaba. Hace tiempo que no hablamos. Te extraño, ¿podemos vernos? Aunque sea para tomar un café. Lucía miró hacia la puerta de la casa, como si temiera que Roberto pudiera entrar en cualquier momento. No sé si pueda. Estoy un poco ocupada. Por favor, Lucía. Solo quiero verte. Nos conocemos desde siempre, sabes que puedes contar conmigo. Después de un largo silencio, Lucía aceptó. Se sintió como un pequeño acto de rebeldía, pero también como un riesgo enorme. Sabía que si Roberto se enteraba, habría consecuencias. Al día siguiente, se encontraron en un café discreto, lejos de los lugares que Roberto frecuentaba. Cuando Lucía llegó, vio a Elena esperándola con una sonrisa que iluminaba la habitación. Era como un rayo de sol en medio de su tormenta personal. Lucía, por fin, dijo Elena, abrazándola con fuerza. Pero al mirarla de cerca, su sonrisa se desvaneció. ¿Qué te pasó? Pareces tan diferente. Lucía intentó disimular, pero no pudo contener las lágrimas. Todo lo que había reprimido durante años salió a borbotones mientras le contaba a Elena su vida con Roberto. Habló de las humillaciones, del control, de cómo había perdido su identidad. Lucía, esto no está bien. No puedes seguir viviendo así, dijo Elena con firmeza. ¿Y qué puedo hacer? No tengo dinero, no tengo a dónde ir. Y si lo intento, él me destruirá. Me lo ha dicho 1000 veces. No estás sola. Hay formas de salir de esto, te lo prometo. Pero tienes que querer hacerlo. Lucía la miró, insegura. La idea de enfrentarse a Roberto parecía imposible,
pero también sabía que no podía seguir viviendo de esa manera. Por primera vez en años, sintió una pequeña chispa de esperanza, aunque apenas perceptible. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Roberto esperando en la sala. Su expresión era fría y calculadora. ¿Dónde estabas?, preguntó, aunque su tono dejaba claro que no era una pregunta, sino una acusación. Salí a ver a una amiga, respondió Lucía, con un hilo de voz. Sin mi permiso, ¿es que ahora crees que puedes hacer lo que quieras? Su voz se alzó, y sus palabras eran como cuchillos que la cortaban por dentro. Roberto se acercó, imponente, y le arrancó el bolso de las manos. ¿Qué es esto?, preguntó al ver un pequeño papel que Elena le había dado con el nombre de una organización que ayudaba a mujeres en situaciones de abuso. Lucía intentó recuperarlo, pero él lo sostuvo fuera de su alcance. ¿Qué estás planeando, Lucía? ¿Crees que puedes escapar de mí? No eres nada sin mí, ¿entiendes? Nada. Esa noche, mientras Roberto dormía, Lucía se sentó en la cocina con el papel arrugado en sus manos. Su corazón latía con fuerza y las lágrimas caían sin cesar. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Lucía pasó los días siguientes atrapada en un torbellino de miedo y ansiedad. La mirada de Roberto esa noche en la sala no se borraba de su mente. Cada paso que daba en la casa parecía resonar con un eco que le recordaba su control absoluto sobre ella. El papel arrugado con el nombre de la organización seguía escondido bajo su colchón, un pequeño pedazo de esperanza que temía usar pero no podía descartar. Por las mañanas, Lucía continuaba con su rutina. Preparaba el desayuno, limpiaba la casa, se aseguraba de que todo estuviera perfecto antes de que Roberto regresara del trabajo. No porque quisiera, sino porque sabía que cualquier detalle fuera de lugar podría desatar su ira. Él tenía una forma particular de castigarla, comentarios hirientes, miradas llenas de desprecio, o el silencio más frío que ella había experimentado en su vida. Un día, mientras limpiaba el armario, encontró una caja de recuerdos que no había tocado en años. Dentro, había fotos de su boda. En las imágenes, Lucía sonreía, radiante y llena de esperanza. Roberto también sonreía, pero ahora que lo veía con claridad, notaba algo en su mirada que nunca había identificado antes, una frialdad oculta bajo su encanto superficial. Recordó el primer año de matrimonio, cuando él comenzaba a mostrar su verdadero rostro. Los primeros insultos llegaron disfrazados de bromas. No te pongas ese vestido, Lucía, no es para alguien con tu cuerpo. ¿O, de verdad necesitas ese postre? No querrás subir de peso. Ella se reía nerviosa, pensando que solo era su forma de ser. Pero esos comentarios se hicieron más frecuentes, más crueles. Pronto, dejaron de ser bromas y se convirtieron en órdenes. La primera vez que la llamó inútil fue porque olvidó apagar las luces de la sala antes de dormir. ¿Qué clase de esposa no puede recordar algo tan simple? Por Dios, Lucía, pareces una niña. Ella se disculpó 1000 veces, prometiendo que no volvería a pasar, pero él nunca la dejó olvidarlo. Esa tarde, mientras miraba las fotos, sintió una oleada de tristeza tan profunda que le faltó el aire. Cerró la caja rápidamente y la escondió de nuevo, como si al hacerlo pudiera enterrar esos recuerdos para siempre. Esa noche, Roberto llegó a casa de mal humor. No dijo una palabra durante la cena, pero su silencio era más aterrador que cualquier grito. Cuando terminó de comer, dejó el plato sobre la mesa y salió al patio. Lucía lo siguió para recogerlo, pero él la detuvo con una mirada que la congeló. ¿Por qué te ves tan miserable todo el tiempo?, preguntó de repente, con un tono que destilaba desprecio. Te doy todo. Tienes una casa, comida, ropa, ¿qué más quieres? Lucía bajó la mirada, temiendo que cualquier respuesta pudiera empeorar la situación. Pero en su mente, una voz comenzó a gritar: quiero ser libre. Quiero ser feliz. Quiero ser yo misma otra vez. Habla cuando te estoy hablando, exigió Roberto,
golpeando la mesa con la mano. El sonido resonó en el patio, haciendo que Lucía diera un paso atrás. «Lo siento», murmuró, sintiendo como su cuerpo temblaba. Esa noche, después de asegurarse de que Roberto dormía profundamente, Lucía sacó el papel de debajo del colchón. Lo miró fijamente, como si fuera un salvavidas al que temía aferrarse. Finalmente, reunió el valor suficiente para marcar el número. «Centro de Apoyo para Mujeres, buenas noches», respondió una voz amable al otro lado de la línea. Lucía sintió un nudo en la garganta. Por un momento, pensó en colgar, pero la voz continuó: «Está bien, ¿puedo ayudarla en algo?» «Necesito ayuda», susurró, luchando por contener las lágrimas. La mujer en la línea, que se presentó como Gabriela, escuchó pacientemente mientras Lucía le contaba su historia. Fue la primera vez que puso en palabras todo lo que había sufrido. Cada insulto, cada mirada de desprecio, cada momento de miedo salió de su boca como un río desbordado. «Lo que está viviendo no es su culpa», dijo Gabriela, con una calidez que Lucía no había sentido en años. «Y no tiene que enfrentarlo sola. Podemos ayudarla, pero necesitará dar pasos pequeños. No será fácil, pero le prometo que vale la pena». Esa conversación marcó un punto de inflexión. Gabriela le dio instrucciones para que asistiera a una reunión en el centro, un lugar discreto donde podría hablar con otras mujeres en situaciones similares. Lucía colgó el teléfono con una mezcla de alivio y miedo. Por un lado, sentía que había dado un paso hacia la libertad. Por otro, temía lo que Roberto podría hacer si lo descubría. Al día siguiente, encontró una excusa para salir de la casa. Le dijo a Roberto que necesitaba comprar productos de limpieza, asegurándose de que su tono sonara lo suficientemente sumiso como para no despertar sospechas. Él apenas levantó la vista de su teléfono, aprobando con un gesto de la mano. Cuando llegó al centro, fue recibida por Gabriela, quien la abrazó con una calidez que hizo que Lucía se derrumbara en lágrimas. En la sala de reuniones, encontró a otras mujeres que compartieron sus historias. Cada relato era como un espejo que reflejaba partes de su propia vida. Por primera vez, Lucía no se sintió sola. Esa noche, al regresar a casa, se sintió un poco más fuerte, aunque sabía que la batalla apenas comenzaba. Guardó cuidadosamente el folleto que Gabriela le había dado, escondiéndolo en un lugar donde Roberto nunca lo encontraría. Mientras se preparaba para dormir, una pequeña chispa de esperanza iluminó su interior. Lucía despertó aquella mañana con el corazón apretado, como si una mano invisible lo estrujara con fuerza. La decisión de acudir al centro de apoyo había sido un paso enorme, pero ahora se enfrentaba al desafío de mantenerlo en secreto. Sabía que cualquier indicio de su rebeldía podría desencadenar la furia de Roberto. Él siempre decía que odiaba las mentiras, pero Lucía sabía que la verdad no era una opción. El día comenzó como de costumbre. Roberto salió temprano para ir al trabajo, dándole instrucciones sobre qué debía hacer durante el día. «Quiero que todo esté limpio cuando regrese. Y no se te ocurra desperdiciar dinero en tonterías. Yo lo gano, yo lo controlo». Su tono, aunque monótono, llevaba el peso de su poder sobre ella. Lucía esperó hasta que él se fue para sacar el folleto que Gabriela le había dado en el centro. Lo leyó una y otra vez, cada palabra resonando en ella como una promesa de algo mejor. Pero la promesa venía acompañada de un riesgo. ¿Qué pasaría si Roberto lo encontraba? El simple pensamiento le provocaba escalofríos. Mientras limpiaba la casa, sus pensamientos iban y venían como una tormenta. Recordaba las historias de las mujeres que conoció en el centro, cada una de ellas enfrentando situaciones desgarradoras. Una de ellas, Rosa, había soportado años de abuso físico antes de decidir escapar con sus hijos. Otra, Claudia, había sido manipulada psicológicamente al punto de creer que no merecía amor ni respeto. Al escuchar sus relatos, Lucía se había dado cuenta de que no estaba sola, pero también de que su camino hacia la libertad sería largo y doloroso. A medida que pasaban los días,
Lucía comenzó a asistir regularmente al centro, inventando excusas para salir de casa. Cada vez que cruzaba la puerta, su corazón latía con fuerza, temiendo que Roberto sospechara algo. En una de esas visitas, Gabriela le habló sobre la posibilidad de tomar medidas legales. Lucía, tienes derechos. Nadie merece vivir bajo el control de otra persona. Si decides dar este paso, estaremos contigo en cada momento, le aseguró Gabriela. La idea de enfrentarse a Roberto en los tribunales la aterraba, pero también le daba una sensación de poder que no había experimentado en años. Una tarde, mientras revisaba papeles en el centro, Gabriela le entregó un formulario para solicitar una orden de restricción. Lucía lo miró con las manos temblorosas, consciente de que este documento podría ser la clave para su libertad o la chispa que encendiera la furia de Roberto. Piensa en esto como una herramienta, Lucía. No tienes que decidir ahora, pero es importante que sepas que esto está disponible para ti, dijo Gabriela con calma. Esa noche, Lucía regresó a casa con el formulario escondido en su bolso. La tensión era palpable mientras preparaba la cena, esperando el regreso de Roberto. Cuando él finalmente llegó, su estado de ánimo era peor de lo habitual. Había tenido un mal día en el trabajo, y eso significaba que la mínima provocación podría desencadenar una explosión. ¿Qué es este desastre?, preguntó, señalando un pequeño charco de agua en la cocina que Lucía no había notado. ¿Es que no puedes hacer nada bien? Lo siento, fue un descuido, respondió Lucía, tratando de mantener la calma. Un descuido. Siempre tienes excusas, ¿sabes lo difícil que es mantener esta casa, y tú ni siquiera puedes hacer tu parte? Roberto continuó durante varios minutos, cada palabra como una daga que se clavaba en el corazón de Lucía. Ella se obligó a permanecer en silencio, sabiendo que cualquier intento de defenderse solo empeoraría las cosas. Más tarde, mientras él veía televisión, Lucía subió al dormitorio y sacó el formulario. Lo colocó sobre la cama y lo miró fijamente. Era solo un pedazo de papel, pero para ella representaba una lucha interna entre el miedo y la esperanza. En los días siguientes, Lucía comenzó a reunir documentos y pruebas que podrían respaldar su caso. Guardaba todo en un compartimento secreto de su armario, verificando constantemente que estuviera bien oculto. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, cada decisión tomada con extremo cuidado. Un día, mientras organizaba sus cosas, Roberto entró al dormitorio inesperadamente. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con los ojos entrecerrados. Nada, solo acomodando un poco, respondió Lucía, intentando sonar despreocupada. Más te vale. Y no olvides que cualquier cosa que hagas, yo me enteraré. Lucía sintió que su corazón se detenía, pero logró mantener la compostura. Después de que Roberto salió, revisó su escondite para asegurarse de que todo seguía en su lugar. La paranoia comenzaba a consumirla, pero sabía que no podía rendirse. En el centro, Gabriela le presentó a un abogado llamado Martín, quien se especializaba en casos de violencia doméstica. Durante su primera reunión, Martín escuchó atentamente mientras Lucía relataba su historia. Lo que has vivido es inaceptable, Lucía. Pero tienes la fuerza para cambiarlo. Lo sé. Martín y Gabriela trabajaron juntos para elaborar un plan. Sabían que cada movimiento debía ser estratégico, ya que Roberto era una persona manipuladora y vengativa. Lucía comenzó a sentir una chispa de esperanza, aunque el miedo seguía acechándola en cada momento. Una noche, mientras cenaban, Roberto mencionó que había escuchado rumores sobre mujeres insatisfechas que se quejaban de sus maridos. Es patético, dijo con desdén. Si no fuera por nosotros, ellas no tendrían nada. Pero claro, siempre quieren más. Lucía sintió un nudo en la garganta, pero logró mantenerse en silencio. Cada palabra de Roberto era un recordatorio de lo difícil que sería enfrentarlo, pero también un incentivo para seguir adelante. A medida que los días se convertían en semanas, Lucía se dio cuenta de que su vida estaba cambiando. Aunque el miedo seguía presente, también lo estaba la esperanza.
Por primera vez en años, sentía que tenía un propósito, una razón para seguir luchando. Lucía se despertó esa mañana con una sensación de pesadez en el pecho que no había sentido en años. Había llegado al límite de lo que podía soportar, y el plan que había estado elaborando con Gabriela y Martín le parecía tanto un salvavidas como una sentencia. Su mente se debatía entre la esperanza y el miedo, entre la posibilidad de una nueva vida y el riesgo de perderlo todo. Ese día comenzó igual que todos los demás. Se levantó temprano, preparó el desayuno para Roberto y se aseguró de que su ropa estuviera planchada perfectamente, como él exigía. Mientras él comía, su mirada era más fría de lo habitual, como si sospechara que algo estaba mal. Lucía sintió que cada movimiento que hacía era observado, cada palabra medida. Cuando Roberto se fue al trabajo, ella dejó escapar un suspiro de alivio, pero no se permitió relajarse. Sabía que tenía un día ocupado por delante, debía reunirse con Martín para revisar los últimos detalles antes de presentar la solicitud de orden de restricción. Cada documento, cada prueba era crucial, y cualquier error podría costarle caro. En el centro, Gabriela la recibió con una sonrisa cálida, pero su preocupación era evidente. Hoy será un día importante, Lucía. Estás tomando un paso enorme, y eso demuestra tu valentía. Pero también debes estar preparada para lo que pueda venir después. Lucía asintió, aunque su cuerpo temblaba ligeramente. Sabía que una vez que diera ese paso, ya no habría marcha atrás. Martín la esperaba en una pequeña oficina del centro, rodeado de papeles y carpetas. Lucía, tenemos todo listo. Solo necesitamos tu firma para presentar la solicitud. Después de eso, el proceso comenzará oficialmente. Con las manos temblorosas, Lucía tomó la pluma y firmó el documento. Sentía como si estuviera firmando su propia libertad, pero también una declaración de guerra contra Roberto. Esa tarde, regresó a casa con una mezcla de emociones. Por un lado, se sentía más fuerte que nunca, por otro, el miedo a la reacción de Roberto era como una sombra que la seguía a todas partes. Mientras preparaba la cena, intentó actuar con normalidad, pero su mente estaba en otra parte. Cuando Roberto llegó, notó de inmediato que algo estaba diferente. Su mirada se estrechó mientras observaba a Lucía moverse por la cocina. ¿Qué te pasa hoy? Estás rara. Nada, solo estoy cansada, respondió, evitando su mirada. Roberto no pareció convencido, pero no insistió. Durante la cena, estuvo inusualmente callado, lo que aumentó la tensión en el ambiente. Esa noche, mientras Roberto dormía, Lucía revisó su escondite en el armario para asegurarse de que todos los documentos seguían allí. Todo estaba en su lugar, pero no podía deshacerse de la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. El día siguiente comenzó con un evento que cambió todo. Roberto regresó temprano a casa, mucho antes de lo esperado. Lucía estaba en la sala, revisando algunos papeles del centro que había olvidado guardar. Cuando escuchó la puerta abrirse, sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué es esto?, preguntó Roberto, su voz cargada de sospecha, mientras tomaba los papeles de sus manos. Lucía intentó recuperarlos, pero él los mantuvo fuera de su alcance. Su rostro se transformó en una máscara de furia al leer el contenido. Una orden de restricción. ¿Qué demonios estás planeando, Lucía? El miedo paralizó a Lucía, pero sabía que no podía retroceder. Estoy haciendo lo que debería haber hecho hace años, Roberto. No puedo seguir viviendo así. Así como, gritó, acercándose a ella de manera intimidante. Todo lo que tienes es gracias a mí, y así me lo pagas. Roberto comenzó a destrozar los papeles frente a ella, mientras su ira se desbordaba. ¿Crees que puedes librarte de mí tan fácilmente? Nadie te va a creer, eres una inútil, una ingrata, sin mí no eres nada. Lucía, temblando pero determinada, respondió, prefiero no ser nada a seguir siendo tu prisionera. Esa declaración pareció encender algo en Roberto. Por un momento, pensó que él podría golpearla,
pero en lugar de eso, salió de la casa, golpeando la puerta con tal fuerza que las paredes temblaron. Lucía se quedó sola, respirando con dificultad, sintiendo que su cuerpo no podía sostenerla. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero también sabía que no había vuelta atrás. Llamó a Gabriela, quien inmediatamente le dijo que fuera al centro. En el centro, Gabriela y Martín la ayudaron a redactar un informe sobre el incidente y lo presentaron a las autoridades. Esto solo demuestra lo importante que es que sigas adelante con este proceso, Lucía. Él no tiene derecho a hacerte vivir con miedo, dijo Martín. Esa noche, Lucía decidió quedarse en el centro, temiendo lo que Roberto podría hacer si regresaba a casa. Fue una decisión difícil, pero necesaria. Mientras se acostaba en una pequeña cama en una de las habitaciones del refugio, se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba empezando a recuperar el control de su vida. Lucía despertó en el refugio con el cuerpo pesado y la mente nublada. Apenas había dormido unas horas, pero no por incomodidad, sino por el peso de los recuerdos. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Roberto, su mirada de ira y su voz resonando en su cabeza: sin mí no eres nada. Era como si esas palabras estuvieran tatuadas en su alma, como si las hubiera escuchado tantas veces que se hubieran convertido en una parte de ella. Cuando se levantó de la cama, el sol comenzaba a filtrarse por las cortinas. Desde la ventana pequeña de la habitación, podía ver a algunas mujeres caminando por el jardín del refugio. Cada una llevaba consigo una historia de dolor que, como la de Lucía, las había llevado a ese lugar. Pero también vio algo que no esperaba: sonrisas. Eran pequeñas, tímidas, como si el simple acto de sonreír fuera un desafío, pero ahí estaban. Gabriela llegó poco después con un café caliente y una mirada llena de comprensión. ¿Cómo te sientes hoy?, preguntó mientras dejaba la taza en la pequeña mesa junto a la cama. Lucía suspiró, tomando un momento para ordenar sus pensamientos. Todavía tengo miedo. Siento que en cualquier momento va a aparecer y no sé si estoy lista para esto. Gabriela se sentó frente a ella, mirándola con firmeza. Es normal sentirte así. Pero recuerda, no estás sola. Cada mujer aquí ha pasado por algo similar, y todas han encontrado una manera de seguir adelante. Tú también puedes. Después del desayuno, Lucía fue invitada a participar en una sesión grupal con otras mujeres del refugio. Era la primera vez que escuchaba tantas historias, cada una más desgarradora que la otra. Una de las mujeres, Rosa, había escapado de un esposo que la golpeaba frente a sus hijos. Otra, Mariana, había sido manipulada durante años hasta que su esposo la dejó sin amigos, sin familia y prácticamente sin identidad. Cuando llegó el turno de Lucía, su voz temblaba mientras comenzaba a hablar. Yo no sé por dónde empezar. Mi esposo nunca me golpeó, pero se detuvo, sintiendo un nudo en la garganta. Siempre me decía que no valía nada, que todo lo que tenía era gracias a él. Me quitó todo, incluso a mí misma. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro, pero no intentó detenerlas. Era la primera vez que se permitía sentir completamente el peso de todo lo que había soportado. Cuando terminó de hablar, las demás mujeres la miraron con una mezcla de empatía y admiración. Una de ellas, Ana, le tomó la mano y dijo: eres más fuerte de lo que crees, Lucía. Estás aquí, y eso ya es un acto de valentía. A lo largo de las semanas, Lucía comenzó a participar más activamente en las actividades del refugio. Asistía a talleres de autoestima, sesiones de terapia individual y reuniones legales con Martín, quien estaba trabajando en acelerar el proceso de la orden de restricción. Aunque el miedo a Roberto seguía presente, también comenzó a sentir algo nuevo: esperanza. Un día, mientras ayudaba a organizar una actividad para los niños del refugio, Lucía se dio cuenta de algo importante. Durante años, había vivido bajo la sombra de Roberto, creyendo que él era el centro de su mundo.
Pero en ese momento, mientras veía las sonrisas de los niños y escuchaba las risas de las mujeres, comprendió que la vida era mucho más que eso. Había belleza en los pequeños momentos, en las conexiones humanas, en la simple idea de compartir y apoyarse mutuamente. Sin embargo, esa paz se vio interrumpida cuando Roberto comenzó a buscarla. Aunque la orden de restricción estaba en proceso, él no dudó en aparecer en lugares que Lucía solía frecuentar antes de llegar al refugio. En una ocasión, incluso fue a casa de su madre, exigiendo saber dónde estaba. La madre de Lucía, aunque había minimizado su sufrimiento en el pasado, se sintió intimidada por la agresividad de Roberto. «No sé dónde está», le dijo con voz temblorosa. Pero eso no impidió que él siguiera presionando. En el refugio, Lucía fue informada de que Roberto había contratado a un abogado para intentar desacreditar su caso. «Va a decir que soy una mentirosa, que estoy loca», le dijo a Martín durante una reunión. «Eso es típico de personas como él», respondió Martín. «Pero tenemos pruebas, testimonios y sobre todo, tu historia. La verdad siempre prevalece, Lucía. No dejes que te intimide». A pesar de las palabras de aliento, Lucía no podía evitar sentir miedo. Cada vez que salía del refugio para asistir a una reunión o a una cita con el abogado, sentía que Roberto podía estar esperándola en cualquier esquina. Una noche, después de regresar de una reunión, encontró una nota debajo de la puerta de su habitación. Era una amenaza velada, escrita con la caligrafía de Roberto: «Esto no ha terminado. Siempre serás mía». La nota la dejó paralizada. Gabriela y Martín se encargaron de entregarla a las autoridades, pero el impacto emocional fue devastador. Lucía comenzó a tener pesadillas constantes, reviviendo los momentos más oscuros de su vida con Roberto. En una de esas pesadillas, lo veía destrozando todo lo que había construido, dejándola nuevamente en ruinas. A pesar de todo, las mujeres del refugio se convirtieron en su mayor fuente de apoyo. Una noche, mientras estaba sentada en el jardín, Rosa se acercó a ella con 2 tazas de té. «No puedes dejar que te venza, Lucía. Lo sé, es fácil decirlo, pero mira dónde estás ahora. Estás más cerca de la libertad de lo que crees». Esas palabras resonaron en Lucía, dándole la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Decidió concentrarse en lo que podía controlar: su proceso legal, su recuperación emocional y la construcción de una nueva vida. Comenzó a trabajar en un proyecto en el refugio, diseñando ropa para las mujeres y niños. Era un pequeño paso, pero para Lucía significaba recuperar una parte de sí misma que Roberto le había robado. Lucía despertó esa mañana con una sensación de desasosiego que no podía sacudirse. A pesar de los avances que había logrado en el refugio, las palabras de la amenaza que Roberto dejó resonaban en su mente como un eco interminable: «Esto no ha terminado. Siempre serás mía». Esa frase la mantenía atrapada en un estado de alerta constante, como si cada sombra, cada ruido extraño, fuera una señal de que él estaba cerca. Esa sensación de amenaza inminente creció cuando Gabriela recibió una llamada de la policía. Roberto había intentado acceder a los registros del refugio alegando que Lucía estaba robándole dinero y que tenía un estado mental inestable. Aunque las autoridades no le concedieron el acceso, el incidente fue suficiente para sembrar el miedo en Lucía. «Está dispuesto a todo», le dijo a Gabriela con lágrimas en los ojos. «No va a detenerse hasta destruirme». Gabriela la sostuvo con firmeza. «Lucía, cada vez que intenta algo como esto, lo único que hace es fortalecerte ante la ley. Su comportamiento lo está delatando. No estás sola. Recuerda eso». Esa tarde, mientras ayudaba a organizar una actividad para los niños del refugio, Lucía se encontró perdida en sus pensamientos. Las risas de los pequeños eran un bálsamo para su alma, pero no podían borrar el miedo que sentía. Una de las niñas, Sofía, se acercó a ella con un dibujo. Era una casa rodeada de flores, y en el centro, una figura sonriente que Sofía señaló diciendo: «Eres tú». Lucía sonrió,
pero al mismo tiempo sintió un nudo en la garganta. Por la noche, en su habitación, sacó la caja de telas que había recibido como donación para su proyecto de diseño. Había estado trabajando en pequeños vestidos y camisetas para los niños del refugio, pero esa noche decidió crear algo diferente. Cortó un trozo de tela blanca y comenzó a coser con movimientos metódicos. Cada puntada era un acto de resistencia, un recordatorio de que aún tenía control sobre algo, por pequeño que fuera. A medida que las semanas pasaban, Roberto intensificó sus intentos de acosarla. En una ocasión, logró enviarle un mensaje a través de un número desconocido: no puedes esconderte para siempre. Sabes que me perteneces. Lucía mostró el mensaje a Gabriela y Martín, quienes inmediatamente lo agregaron al expediente legal. Pero cada nueva amenaza debilitaba las barreras emocionales que Lucía había comenzado a construir. Una noche, mientras dormía, tuvo una pesadilla que la dejó despierta y temblando. En el sueño, Roberto irrumpía en el refugio, destruyendo todo a su paso mientras gritaba que nadie podía apartarla de él. Cuando despertó, su cuerpo estaba empapado de sudor, y su corazón latía con tanta fuerza que pensó que iba a desmayarse. Al día siguiente, durante una sesión de terapia grupal, compartió su miedo. Siento que no importa lo que haga, siempre va a encontrar la forma de lastimarme. Es como si tuviera un poder sobre mí que nunca voy a poder romper. Mariana, una de las mujeres del grupo, le tomó la mano. Ese poder solo existe porque él te ha hecho creer que lo tiene. Pero aquí, tienes algo que él nunca podrá controlar, a ti misma. Cada vez que decides no rendirte, le estás ganando. Esas palabras resonaron en Lucía, pero todavía le resultaba difícil creerlas completamente. Sin embargo, decidió aferrarse a esa idea, aunque fuera solo como una chispa en medio de la oscuridad. Una semana después, el proceso legal dio un giro inesperado. Martín recibió una notificación de que el juez había otorgado la orden de restricción contra Roberto, prohibiéndole acercarse a Lucía o al refugio. Aunque la noticia era un alivio, también significaba que Roberto probablemente intentaría algo aún más drástico. Esa noche, mientras celebraban la victoria en el refugio, Lucía no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba agradecida por el apoyo de Gabriela, Martín y las demás mujeres. Por otro, sabía que la batalla aún no había terminado. El desenlace de ese día llegó de manera abrupta. Al regresar a su habitación, encontró otra nota deslizada bajo la puerta. Esta vez, no había palabras. Solo un dibujo de una casa en llamas. Lucía sintió que las piernas le fallaban. Esto tiene que terminar, pensó, con una determinación que nunca había sentido antes. Durante los días siguientes, Lucía trabajó con Martín para reforzar su caso. Ahora no solo buscaban protegerla, sino también tomar acciones legales más severas contra Roberto por sus intentos de intimidación. Mientras tanto, en el refugio, comenzó a formar lazos más profundos con las mujeres. Rosa, Mariana y Ana se convirtieron en sus mayores apoyos, recordándole constantemente que no estaba sola. Un día, mientras cosía en el taller improvisado del refugio, Mariana se acercó a ella con una sonrisa. ¿Sabes? Siempre pensé que no iba a poder volver a sonreír. Pero ahora, cada vez que veo a mi hija jugando aquí, siento que todo vale la pena. Tú también vas a llegar a ese punto, Lucía. Lucía asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, podía ver un atisbo de luz al final del túnel. Lucía se levantó ese día sintiendo que algo en el aire había cambiado. Tal vez era el cansancio acumulado de semanas de tensión, o quizás era la firmeza de su determinación, pero había algo diferente en ella. Mientras las primeras luces del amanecer se filtraban por la ventana del refugio, se dirigió al pequeño taller donde trabajaba en sus diseños. Las telas, los hilos y las agujas se habían convertido en sus aliados silenciosos, una forma de recuperar una parte de sí misma que Roberto había intentado arrebatarle. Ese día, mientras cosía un vestido para la hija de Mariana, sintió un extraño alivio en sus manos.
Cada puntada era un recordatorio de que aún tenía control sobre su vida, aunque fuera en pequeñas dosis. Las otras mujeres del refugio pasaban ocasionalmente para saludarla, dejando palabras de aliento que iluminaban sus horas. Sin embargo, ese frágil equilibrio se rompió cuando Gabriela llegó con noticias inquietantes. Roberto ha sido visto rondando cerca del refugio, le informó, con el rostro tenso. Estamos reforzando la seguridad, pero necesitas estar preparada para cualquier cosa. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aunque la orden de restricción estaba en vigor, sabía que Roberto era lo suficientemente manipulador como para ignorarla. Esa tarde, mientras se encontraba en una sesión de terapia grupal, compartió su preocupación. Siento que nunca voy a estar a salvo. Siempre encuentro formas de protegerme, pero él parece estar un paso adelante. Es como si supiera exactamente cómo hacerme sentir vulnerable. Ana, una de las mujeres que se había convertido en su amiga más cercana, la miró fijamente. Eso es lo que él quiere que creas, Lucía. Pero cada día que pasas aquí, cada pequeño paso que das, es una derrota para él. No lo olvides. A pesar de esas palabras, Lucía no pudo evitar sentirse atrapada en una red de miedo y desesperación. Esa noche, decidió escribir una carta a su yo del pasado, algo que había aprendido en una de las sesiones de terapia. Querida Lucía, si estás leyendo esto, probablemente te sientas como si no hubiera salida. Pero déjame decirte algo, hay una salida, y comienza cuando decides que mereces algo mejor. No va a ser fácil, pero cada lágrima, cada paso, te llevará más cerca de la libertad. No dejes que nadie te haga sentir que no eres suficiente, porque lo eres. Siempre lo has sido. Al terminar la carta, sintió una pequeña chispa de alivio, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando durante años. La tranquilidad no duró mucho. A la mañana siguiente, mientras desayunaba con las demás mujeres, uno de los empleados del refugio llegó con malas noticias. Roberto había enviado un documento al tribunal alegando que Lucía era inestable y que estaba utilizando el refugio para esconderse mientras lo calumniaba. Aunque el documento carecía de fundamento, era suficiente para añadir una nueva capa de estrés al caso. Martín llegó poco después para tranquilizarla. No te preocupes, Lucía. Esto solo muestra lo desesperado que está. Lo importante es que sigas firme. Cada acción que él toma lo aleja más de su objetivo. Aunque las palabras de Martín tenían sentido, Lucía no podía evitar sentir que el mundo se cerraba sobre ella. Esa tarde, decidió refugiarse en su taller. Mientras cosía, su mente comenzó a divagar. Recordó los primeros años con Roberto, cuando todavía creía que el amor podía arreglarlo todo. Recordó cómo sus sueños de abrir una boutique se habían desvanecido bajo el peso de sus críticas constantes. Diseñar ropa, ¿quién crees que va a comprar algo hecho por ti?, le decía con una sonrisa despectiva. Ahora, mientras trabajaba en un diseño simple pero hermoso, se dio cuenta de que esas palabras ya no tenían poder sobre ella. Cada puntada era un acto de resistencia, una forma de decirle al mundo y a sí misma que aún tenía valor. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recibió una visita inesperada. Rosa, quien había estado en el refugio por más tiempo, se sentó junto a ella con una taza de té. ¿Sabes algo, Lucía? Siempre he admirado tu fuerza. Incluso cuando crees que estás rota, sigues adelante. Eso es algo que pocas personas pueden hacer. Las palabras de Rosa la conmovieron profundamente. Por primera vez, comenzó a creer que tal vez había algo en ella que valía la pena. Sin embargo, el momento de tranquilidad fue interrumpido al día siguiente por un evento inesperado. Mientras Lucía ayudaba a organizar una actividad en el jardín del refugio, escuchó un grito. Una de las empleadas había visto a Roberto acercándose al perímetro. Aunque no pudo entrar, su presencia era suficiente para sembrar el caos. La seguridad del refugio llamó a la policía, pero para cuando llegaron, Roberto ya se había ido.
Ese incidente llevó a Gabriela a tomar medidas adicionales. Lucía, necesitamos reforzar tu protección. No podemos permitir que esto continúe. Aunque la situación era aterradora, también encendió una llama de valentía en Lucía. Sabía que Roberto estaba tratando de intimidarla, de romperla, pero esta vez no iba a ceder. Decidió que era hora de enfrentar su miedo de frente. Al día siguiente, durante una reunión con Martín, acordaron acelerar el proceso legal para presentar cargos adicionales contra Roberto por acoso. Aunque el camino sería largo, Lucía estaba decidida a ver esto hasta el final. En el refugio, continuó trabajando en su proyecto de diseño, utilizando sus creaciones como una forma de sanar. Las otras mujeres comenzaron a pedirle ropa personalizada, lo que le dio una nueva razón para levantarse cada día. Una noche, mientras terminaba un vestido para Ana, se dio cuenta de algo importante. Por primera vez en años, sentía que estaba recuperando una parte de sí misma que creía perdida. Y aunque sabía que la batalla contra Roberto estaba lejos de terminar, también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlo. Lucía despertó con un sobresalto en medio de la noche. Un ruido seco resonó en su ventana, como si algo hubiese golpeado el vidrio. Su corazón se aceleró al instante. Desde el último incidente con Roberto, cualquier sonido inesperado era suficiente para desencadenar una ola de miedo. Se levantó lentamente, tratando de no hacer ruido, y se acercó a la ventana. Al asomarse, vio que no había nada. Solo la oscuridad de la noche envolviendo el refugio. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero la sensación de peligro no desapareció. Aún con el corazón latiendo con fuerza, regresó a su cama. Las sombras de la habitación parecían moverse, y aunque sabía que era producto de su mente ansiosa, no podía evitar sentirse observada. A la mañana siguiente, mientras se preparaba para su reunión con Martín, decidió no contarle a nadie lo que había sucedido. Tal vez solo fue mi imaginación, se dijo, aunque en el fondo sabía que su instinto rara vez se equivocaba. En la oficina de Martín, repasaron los detalles del caso. La orden de restricción seguía en pie, pero las constantes violaciones por parte de Roberto habían añadido nuevas capas al proceso legal. Estamos más cerca de que reciba una sanción penal, le explicó Martín, señalando los documentos que había preparado. Pero necesitamos que sigas fuerte, Lucía. Esto no será rápido. Lucía asintió, aunque las palabras de Martín no lograban aliviar la inquietud que sentía. Cada día que pasaba parecía una prueba interminable de su resistencia. Sin embargo, también sabía que cada pequeño avance era una victoria en su lucha por la libertad. Esa tarde, mientras trabajaba en el taller del refugio, decidió concentrarse en su proyecto. Había comenzado a diseñar una pequeña colección de ropa inspirada en las historias de las mujeres que conocía en el refugio. Cada prenda llevaba detalles que representaban fortaleza, esperanza y resistencia. Era su forma de convertir el dolor en algo tangible y hermoso. Las demás mujeres comenzaron a notar su dedicación y la alentaron a continuar. Lucía, tienes un talento increíble, le dijo Rosa mientras observaba uno de los vestidos. Esto no es solo ropa. Es un mensaje. Esas palabras llenaron a Lucía de un orgullo que no había sentido en años. Por un momento, olvidó el miedo y se permitió soñar con un futuro donde su vida no estuviera definida por el control de Roberto. Pero esa noche, la realidad volvió a golpearla. Al regresar a su habitación, encontró una carta deslizada bajo la puerta. Al abrirla, su sangre se heló. Era de Roberto. Te lo advertí. Esto no ha terminado. Siempre sabré dónde estás. Lucía cayó de rodillas, sosteniendo la carta entre sus manos temblorosas. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero esta vez no eran solo de miedo. Eran de ira. ¿Hasta cuándo voy a permitir que me controle?, se preguntó en voz baja. Gabriela y Martín fueron informados de inmediato. Esto no puede seguir así, dijo Gabriela con firmeza. Es hora de tomar medidas más drásticas.
Martín estuvo de acuerdo. Presentaremos esto como evidencia adicional. Cada amenaza lo hunde más. A pesar de las palabras de apoyo, Lucía sentía que estaba al borde del abismo. Esa noche, en lugar de dormir, se quedó en el taller, trabajando hasta que sus manos comenzaron a doler. Cada puntada era una forma de liberar la frustración, de transformar su ira en algo productivo. A medida que avanzaban los días, las amenazas de Roberto se volvieron más agresivas. Una tarde, mientras Lucía regresaba al refugio después de una cita con Martín, sintió que alguien la seguía. Miró por encima del hombro, pero no vio a nadie. Sin embargo, la sensación persistió. Apresuró el paso, sintiendo que su respiración se volvía más rápida con cada paso. Cuando llegó al refugio, Gabriela la recibió con una mirada preocupada. ¿Qué pasó? Creo que alguien me estaba siguiendo, dijo Lucía, tratando de calmarse. Gabriela no dudó en reforzar la seguridad del lugar. También instó a Lucía a no salir sola bajo ninguna circunstancia. Aunque las medidas eran necesarias, no podían borrar el miedo que ahora parecía ser su compañero constante. La tensión llegó a un punto crítico una semana después. Roberto apareció frente al refugio, gritando su nombre y exigiendo que saliera. Las mujeres y el personal del refugio se reunieron en el salón principal, escuchando los gritos que resonaban como ecos de terror en sus propios recuerdos. Lucía, sé que estás ahí, sal ahora mismo. Lucía se quedó paralizada, sintiendo que su cuerpo no le respondía. Las demás mujeres intentaron consolarla, pero el sonido de la voz de Roberto la hacía revivir cada momento de abuso. La policía llegó poco después y escoltó a Roberto fuera del lugar, pero el daño ya estaba hecho. Esa noche, Lucía se sintió más vulnerable que nunca. Se encerró en su habitación, temiendo que en cualquier momento él pudiera encontrar otra forma de alcanzarla. Sin embargo, mientras el miedo la consumía, también sintió algo más, determinación. Roberto había intentado destruirla, pero aún seguía de pie. Cada día que pasaba, cada amenaza que enfrentaba, era una prueba de su fortaleza. Al día siguiente, Lucía tomó una decisión. No solo quería defenderse de Roberto, quería recuperar su vida por completo. Con el apoyo de Martín, comenzó a trabajar en una demanda más amplia, buscando no solo protección, sino justicia. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. El caso avanzaba lentamente, pero cada paso era un recordatorio de que Lucía estaba rompiendo las cadenas que la habían atado durante tanto tiempo. En el refugio, continuó trabajando en su colección de ropa, utilizando su arte como una forma de sanar y empoderarse. El enfrentamiento final llegó en el tribunal. Roberto intentó manipular la situación, presentándose como la víctima, pero las pruebas eran contundentes. Las cartas, los mensajes, las amenazas y los testimonios de Lucía y otras mujeres pintaron un cuadro claro de quién era realmente. Cuando el juez dictó su veredicto, Lucía sintió como si el aire volviera a sus pulmones. Roberto fue condenado a cumplir una pena por acoso y violación de la orden de restricción. Aunque sabía que la herida tardaría en sanar, por primera vez en años, sintió que podía respirar. Esa noche, mientras regresaba al refugio, las mujeres la recibieron con abrazos y lágrimas de alegría. Lucía, aunque agotada, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Lucía despertó al día siguiente de la audiencia con una sensación que le era casi desconocida: tranquilidad. Había pasado tanto tiempo viviendo en un estado constante de alerta, que esa calma la tomó por sorpresa. Por primera vez en años, respiraba sin el peso asfixiante del miedo en su pecho. Mientras observaba el tenue rayo de sol que iluminaba su habitación en el refugio, comprendió que este era el primer día de su nueva vida. El juicio contra Roberto había terminado, y aunque él no estaba completamente fuera de su vida, su condena representaba una barrera entre ellos. Era la primera vez que sentía que las leyes estaban de su lado, que tenía una red de apoyo que la sostenía. Pero sabía que, aunque la batalla legal había concluido,
el proceso interno de reconstrucción apenas comenzaba. Después de un desayuno silencioso, Lucía se dirigió al taller que había improvisado en el refugio. El espacio se había convertido en su santuario, un lugar donde podía volcar sus emociones en cada diseño, en cada costura. Esa mañana, mientras organizaba las telas y herramientas, llegó Rosa con una taza de café. «Hoy se te ve diferente», dijo con una sonrisa cálida. «Más ligera, ¿sabes?». Lucía suspiró, asintiendo. «Supongo que así se siente la libertad. Pero no puedo evitar pensar en todo lo que me queda por reconstruir». Rosa se sentó junto a ella y tomó su mano. «Ese es el siguiente paso, Lucía. Y no tienes que hacerlo sola». Esa conversación resonó con Lucía durante todo el día. Mientras cosía, comenzó a pensar en lo que quería hacer con su futuro. Por primera vez en años, se permitió soñar. Recordó los diseños que solía crear antes de conocer a Roberto, los bocetos llenos de color y vida que alguna vez representaron sus aspiraciones. Ahora, sentía que podía retomarlos, pero con un nuevo propósito. Por la tarde, Gabriela la llamó a su oficina para hablar sobre los próximos pasos. «Lucía, sé que este proceso ha sido agotador, pero quiero que sepas que estamos aquí para apoyarte en lo que necesites», dijo con sinceridad. «Gracias, Gabriela. No sé qué habría hecho sin este lugar y sin todas ustedes», respondió Lucía, con los ojos llenos de gratitud. «Ahora que el juicio ha terminado, tenemos recursos para ayudarte a encontrar un lugar donde vivir y comenzar a construir una nueva vida. Pero, ¿tienes alguna idea de lo que quieres hacer?». Lucía pensó por un momento antes de responder. «Quiero diseñar. No sé cómo, pero quiero usar lo que sé para ayudar a otras mujeres como yo». Gabriela sonrió. «Eso es maravilloso, Lucía. Y estoy segura de que podemos ayudarte a hacerlo realidad». Con el apoyo del refugio, Lucía comenzó a buscar opciones para establecerse fuera del centro. Después de semanas de búsqueda, encontró un pequeño departamento en un barrio modesto, pero lleno de vida. Las paredes estaban vacías y los muebles eran pocos, pero para Lucía, ese lugar era un símbolo de independencia. Con el tiempo, comenzó a decorarlo con pequeños toques personales, un jarrón con flores, una cortina que cosió ella misma, y finalmente, un rincón dedicado a su costura. El día en que se mudó, las mujeres del refugio la despidieron con abrazos y palabras de aliento. «No es un adiós, Lucía. Siempre seremos tu familia», le dijo Rosa, mientras le entregaba una caja con hilos y telas como regalo de despedida. La primera noche en su nuevo hogar fue una mezcla de emociones. Por un lado, estaba emocionada por la libertad que había alcanzado, por otro, el silencio de la casa era un recordatorio de todo lo que había perdido. Se sentó en el suelo con una taza de té caliente, mirando las luces de la ciudad a través de la ventana. Pensó en todo lo que había pasado, las humillaciones, los miedos, las lágrimas. Pero también pensó en su fortaleza, en cómo había encontrado una forma de levantarse a pesar de todo. Con el tiempo, Lucía comenzó a dar los primeros pasos hacia su sueño. Usó los pocos ahorros que tenía para comprar una máquina de coser más moderna y algunos materiales. Decidió comenzar desde casa, ofreciendo sus diseños a través de las redes sociales y recomendación de boca en boca. Sus primeras clientas fueron las mujeres del refugio, quienes no solo compraban sus prendas, sino que también la ayudaban a promocionarlas. Su pequeño negocio comenzó a crecer de forma inesperada. Pronto, Lucía estaba recibiendo pedidos de personas que admiraban no solo su talento, sino también su historia. Cada prenda que creaba era un testimonio de su resiliencia, y muchas mujeres comenzaron a verla como un ejemplo de superación. Un día, mientras organizaba sus diseños en el departamento, recibió una llamada inesperada. Era Elena, su amiga de la infancia, quien se había enterado de su historia a través de una publicación en redes sociales. «Lucía, no sabes cuánto he pensado en ti todos estos años. Me siento tan feliz de saber que estás bien», dijo Elena con emoción. Lucía no pudo evitar llorar.
Había pasado tanto tiempo sintiéndose sola, que escuchar la voz de su amiga fue como recuperar una parte de sí misma que creía perdida. Con la ayuda de Elena, quien tenía experiencia en mercadotecnia, Lucía comenzó a expandir su negocio. Juntas, organizaron un evento pequeño para presentar su primera colección oficial, que llamó Renacer. Cada prenda llevaba un mensaje especial, inspirado en las historias de las mujeres que la habían acompañado en su proceso de sanación. El evento fue un éxito. Las personas que asistieron no solo se interesaron en los diseños, sino también en la historia detrás de ellos. Lucía habló con valentía sobre su experiencia, compartiendo cómo había transformado su dolor en arte y su miedo en fortaleza. Al final de la presentación, recibió una ovación que la dejó sin palabras. Esa noche, mientras regresaba a casa, sintió una paz que nunca había experimentado. Por primera vez, no sentía que su vida estaba definida por Roberto o por lo que había sufrido. En cambio, se veía a sí misma como alguien capaz de superar cualquier obstáculo, como una mujer que había encontrado su voz y su propósito. ¿Qué te pareció la increíble historia de superación de Lucía? Queremos saber tu opinión. Déjanos tus comentarios aquí abajo, y si te emocionó tanto como a nosotros, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias llenas de drama, pasión y valentía. Activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas publicaciones.